Daniel 2, a partir del versículo 27, dice así: Daniel respondió en presencia del rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta noche continuar el estudio hermoso de tu palabra a través del profeta Daniel. Ayúdanos a tener este discernimiento, estas ganas de aprender, esta pasión por discernir lo que la profecía dice a través de este libro, y que nos permita, Señor, poder asimilarla correctamente, entenderla, pero con el propósito de enseñarla y proclamarla a los que aún no te conocen. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta noche. Bendícenos, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces tenemos capítulo 2, ya estamos en Babilonia, ya están establecidos. Daniel, ¿cómo se llaman sus nombres hebreos? ¿Cuáles son? Son nombres caldeos, esos son nombres babilónicos, ¿no? Los que les pusieron. Los amigos de Daniel es Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y los nombres hebreos, Azarías, Misael, Ananías y Daniel. Belsasar o Baltasar, o Baltasar, Melchor y Gaspar. Así le pusieron aquí otra vocal, ¿no? Belsasar o algo así, ¿no? Ya están establecidos en Babilonia. 3 años de capacitación. Los encontraron 10 veces más inteligentes que todos los demás servidores. Parece que como servían en palacio y su jefe era el jefe de los eunucos, pues entonces ellos también aparentemente fueron castrados y para servir en palacio. De tal manera, entonces tenemos que aquí a 4 jóvenes hebreos sobresalientes, que al ver la inteligencia y la sabiduría de ellos, el rey los puso sobre asuntos importantes. Pero capítulo 2, ya lo vemos aquí, el rey Nabucodonosor, inquieto en un sueño, y lo que estaba inquieto, o se durmió Nabucodonosor pensando. ¿Qué estaba pensando Nabucodonosor? El futuro. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo será el futuro? Yo seré rey por toda la eternidad. Mis hijos serán rey, mi nieto será rey. El imperio babilónico permanecerá para siempre, o vendrá otro imperio. ¿Cómo será? Estaba inquieto, estaba pensativo, se movía de un lado para otro de la cama y no podía conseguir, hasta que se durmió y Dios le reveló el futuro, cómo habría de ser. Entonces el rey se para al otro día, pues muy inquieto, y llama a los magos, a los encantadores, a los brujos y hechiceros y demás, pero les puso una prueba. Si ustedes verdaderamente son personas muy sabias, muy inteligentes, me van a decir qué fue lo que soñé anoche y me van a dar su interpretación. Ninguno pudo, no pudieron. Así es de que el rey emite un decreto de que maten a todos los magos hechiceros. Y entre ellos estaba Daniel, pero Daniel no sabía. Daniel y sus amigos. Así es de que Daniel va y dice: ¿qué tanto escándalo? Y le dice: no, pues el rey mató a matar a todos y ustedes están en la lista negra. ¿Cómo? ¿Pero por qué? No, ya le explicaron de qué se trata. Y dice: permíteme que me dé un tiempo y yo iré a consultar a quien sí sabe interpretar y quien sí sabe todas las cosas. Le dan un tiempo
viene Daniel y entonces viene, dice, dame cita con el rey, que yo le voy a interpretar su sueño y a decirle lo que no maten a nadie, que no maten. Entonces, ¿cómo estarían los brujos, hechiceros? ¿Cómo estarían ellos con Daniel cuando les dijo Daniel, no los maten? Agradecidos. Se supone que deberían de estar agradecidos, ¿no? Se supone. Vamos a ver el capítulo 3, 4, van a ver cómo están estos, que Daniel les salvó la vida. Entonces, aquí ya Daniel respondió en presencia del rey diciendo el misterio sobre el cual el rey pregunta, nadie lo va a responder. No, es algo imposible. Entonces, en el capítulo, la primera parte del capítulo 2, vemos la imposibilidad del hombre contra el plan de Dios. El plan de Dios es darse a conocer en su sabiduría, su poder, su conocimiento del futuro y de todas las cosas, pero la imposibilidad del hombre de no saber el futuro. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esa parte, y esa parte entonces la primera parte que se observó hace 8 días, estaba el punto de la soberanía, o sea, el tema principal del libro de Daniel. Dios es el que pone y quita reyes. Ese es nuestro énfasis, y de eso vamos a estar hablando. El sueño de Daniel habla de eso, la soberanía de Dios. Dios pone y quita imperios. Dios pone y quita no solamente reyes, sino imperios. Entonces, la sabiduría de Daniel para dar a conocer al rey la voluntad de Dios. Pero hay un Dios, dice Daniel, nadie lo va a saber, pero hay un Dios. O sea, no dice Daniel, aquí yo soy el mero mero, yo te voy a dar la interpretación, yo soy el único que sé, y vas a ver que los hebreos somos muy buenos. Dice, hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Y ya le dice, ¿estabas tú? Le dice Daniel exactamente cómo estaba y qué fue lo que soñó, y aún le va a dar la interpretación. Entonces aquí tenemos la sabiduría de Daniel para dar a conocer al rey la voluntad de Dios. Y entonces tenemos aquí el plan de Dios que va a usar a 4 jóvenes para preservar a su pueblo, y entonces ¿cómo lo va a hacer? A través de un imperio, el imperio babilónico, y nos va a dar a revelar eso. Sigamos leyendo, versículo 30. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, miraba así aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran de hierro, y en parte de ¿qué? Barro cocido. Muy bien, entonces tenemos aquí el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que soñó? Primeramente reitera Daniel, que la sabiduría no es de él, ¿verdad? Sino que le ha sido revelado esta sabiduría para dar a conocer la interpretación y que le entienda. Ahora sí, ¿qué decías? Pues le dice, ¿no? Que sus sueños se la habían... Ajá, versículo 31, tú mirabas, ¿qué miraba en su sueño? Esa estatua. Decía Nabucodonosor que no se acordaba de su sueño. Pudiera tener razón, ¿verdad? ¿Usted se acuerda bien de sus sueños? Hay veces que sí, se acuerda a detalle de los sueños, y hay veces que de plano, o sea, me quiero acordar qué fue lo que soñé, pero no, se le va, ¿no? Y bueno, Nabucodonosor dice, ¿sabría o no sabría el sueño? Y estaba probando a todos los magos y hechiceros y todos los sabios que tenía alrededor. Bueno, pero el punto es que no supieron. A lo mejor sí sabía, pero quería probar a los estos. Quería probarlos, a lo mejor sí sabían. Sí sabía. Y cuando Daniel va y consulta a Dios, y Dios le revela, y luego alaba, ¿verdad? Hay una oración de alabanza y adoración a Dios. Hay una adoración de parte de Daniel agradeciendo a Dios
por lo que Él ha hecho y por lo que va a hacer. Entonces aquí como que hay esa relación con Dios personal. Dios está usando a un pagano, a un incrédulo como el rey Nabucodonosor, para preservar a un pueblo y para que a través de su historia se cuente, porque incluso hasta creo que le habla hasta de mi siervo, hasta Ciro, un rey persa, y que va a usar a Nabucodonosor como instrumento y etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí el punto de que como Dios le revela a Daniel cómo han de ser las cosas. Y Daniel viene seguro y le dice: tú estabas en esta situación y lo que tú soñaste fue una gran estatua. Una gran estatua que era muy grande, cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti en tus sueños, su aspecto era temible. La cabeza de la estatua, ¿de qué era? ¿Hay algún metal, digamos, más codiciado que el oro? Tal vez sí, ¿no? Ahora con las situaciones de tecnologías y que el litio y que no sé qué tanto. Con las aleaciones. Aleación. Bueno, pero digamos así en términos generales, en la historia del universo, del ser humano, el oro ha sido muy preciado, ¿verdad? Y después del oro, cuando se entregan las medallas en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, el oro, la plata y el bronce, aquí parece que así va, ¿no? Dice que oro, primeramente era de oro, luego su pecho y sus brazos eran de plata, y luego su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran ¿de qué? De hierro, y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué se les viene a la mente con una estatua con estas características? Nosotros obviamente ya de alguna manera conocemos la interpretación, conocemos de qué se trata el asunto, pero así a simple vista, de entrada, que te hubieran dicho: tu sueño ha sido este, ¿qué significa ese sueño? Por eso de aquí sacan muchas personas: oye, soñé en una serpiente, o soñé que me ahogaba, o soñé, ¿qué significará? ¿No? Y ahí están los brujos, hechiceros y demás dando interpretaciones de sus sueños, ¿no? Entonces, sí, tengamos cuidado con eso, aunque aquí hay una historia. Ellos pueden decir: lo que yo hago es bíblico, Dios dio un sueño y te lo estoy interpretando, ¿no? De tu vida, el futuro. Bueno, nosotros entendemos que el futuro lo conoce solamente Dios, y que esta es una historia donde Él usa a Daniel con un propósito de preservar a su pueblo y de anunciarnos a todos los creyentes cómo va a ser el futuro, porque esta es una profecía del futuro. Ahora, analicemos. Cabeza, una estatua, ya tienen imagen de la estatua ahí, ¿verdad? Ahí está el dibujo. Una estatua imponente, brillante, enorme, gigante. Cabeza de oro. Luego, plata. ¿Qué se les viene a la mente? Oro, plata, bronce, hierro. Es que va de lo mayor. De lo mayor a lo menor. Entonces vamos a usar una palabra que se llama decadencia. Decadencia en todos los sentidos: moral, espiritual, física. De riqueza, de poder. No, aunque haya mucho poder en ese sentido, pero sí, o sea, más valioso en ese sentido, ¿eh? Pero hay una decadencia, de lo más rico a lo más pobre, de lo más sublime a lo más bajo, a lo más que no sirve, menospreciado, ¿sí? Entonces hasta ahí más o menos vamos bien. Pero tenemos que una parte es la cabeza, otra el pecho y los brazos, otra las piernas y otra los pies, o algo así, ¿no? Su vientre, sus muslos eran de bronce, y luego los pies. ¿Sale? Más o menos estamos en una estatua dividida en metales preciosos. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué significa esto, porque Daniel está diciendo al rey: mira, tú soñaste esta estatua, tú estabas ahí en tu sueño y demás. Y el rey está impresionadísimo, porque ¿quién puede conocer esas cosas ocultas que solamente él sabía? O tal vez ya no se acordaba. Yo creo que se acordaba, porque al estar contándole, ¿verdad, Martín? Al estar contándole Daniel, él acepta. Si no se acordara, cualquiera le hubiera inventado algo, ¿no? Por eso pienso que así. A ver, tenemos acá arriba, ¿qué puse? Daniel es un mensajero, como dice ahí, del plan de Dios para el rey y para el mundo. Muy bien, es solamente un mensajero, lo dice Daniel y él lo reconoce. 34. Mientras miraba, sigue dándole qué fue lo que soñó, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro
y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Ahí está el sueño. Ahí está el sueño. Entonces, ¿qué más fue lo que soñó? Está la estatua, oro, plata, bronce, hierro, barro, etcétera, ¿no? Está parada, imponente, y de repente hay una roca, una piedra que se desprende de una montaña, no se sabe de dónde. Viene la piedra, le pega en los pies a la estatua y la hace añicos, la hace polvo, ¿verdad? Tamo, ¿qué es tamo? Una hoja que se seca y se la lleva el viento y que se deshace, ¿sí? El tamo. ¿Han visto eso en el desierto a veces? Las bolas esas de hojarasca y espinas y demás. Bueno, ese es el tamo que se lleva el viento. Y luego entonces viene esta roca que se desprende de una montaña, no se sabe ni de dónde llegó ni nada, pero cuando habla de montaña significa que viene de dónde? De arriba, viene de arriba. Esta roca desmenuza todo de abajo para arriba, lo describe, primero el barro, luego el hierro, luego el bronce, luego la plata y al último el oro. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña. ¿Qué hace esa montaña? Llena toda la tierra y llena toda la tierra. Este es el sueño. Muy bien, a ver, ¿qué interpretación ustedes tienen? Ya con el conocimiento bíblico que tienen de antemano, ya con la experiencia de tantos años de ser cristianos, ya con tantas prédicas y cursos de escatología. Martín. Pienso yo que la piedra es nuestro Señor Jesucristo, que llega y destruye todos los reinos y poderíos que hay. Ok, entonces vamos por partes. Primeramente la estatua. ¿Qué es la estatua? Reinos, una serie de reinos. Reinos, unos más importantes que otros, unos más valiosos que otros, o porque oro, plata y demás, ¿no? O más poderosos, más grandes, ¿no? ¿Sí? Más grandes que... ¿Más grandes? Más poderosos. Ok, la estatua representa reinos y estos reinos tienen ciertas características porque son oro, plata, bronce. Sí, que es el poder de Dios que puede destruir desde lo más grande hasta Ok, lo más, el poder de Dios, que es la roca, que puede destruir. Entonces está la estatua brillante, imponente, y luego entonces viene una roca que se desprende de no sabe de dónde, de arriba, se desprende la roca, golpea los pies de esta estatua que representa ¿qué? La estatua, reinos del mundo, los imperios del mundo, todos los reyes y reinos del mundo, el gobierno del mundo, el poder del mundo, ¿sí? La estatua es el hombre en su poderío, el hombre en su humanismo, el hombre en yo todo lo puedo y en su reino, ¿sí? En su reino del hombre. Viene esta roca, dice Martín, y destroza todos los reinos humanos. ¿Qué piensan? Viene esta roca que representa a Cristo en ahora, primera venida, porque ya vino Cristo, ¿no? Ya fueron destruidos los reinos, ya fueron desmenuzados. Y esta roca es el Evangelio, que es el reino de Cristo que se está extendiendo y que ya abarcó todo el mundo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Primera venida? ¿Primera? ¿Segunda? Segunda. ¿Quién había hecho primera? ¿Primera venida? Ok, la roca es Cristo en su primera venida. Cristo viene y destruye todos los imperios y reinos del mundo. ¿Estamos en lo correcto? Ya sucedió hace 2000 años. Todos los reinos del mundo, el hombre ya no gobierna, el hombre ya no tiene poder, el hombre ya no es rey en su país. ¿Oh sí? Entonces,
dice que esta piedra se convierte en una montaña que abarca, ¿a dónde abarca? Toda la tierra. Toda la tierra, ¿sí? Dependiendo de la versión que tengas, todo el mundo, toda la tierra. Primera venida, analicemos. Ya Cristo destruyó todos los reinos, imperios. ¿Cristo no ha destruido todos los imperios? ¿Sí o no? ¿O no estás seguro? No los ha destruido. Entonces, primera venida no es. Segunda venida, ¿qué va a suceder en la segunda venida? Va a venir como juez a hacer justicia, juicio, destrucción de todo aquel que no creyó, y establecerá primeramente un reino milenial aquí en la tierra y después un reino en los cielos eterno. ¿Estamos? Entonces vamos a identificar en nuestra postura, según el análisis sencillo que acabamos de hacer, que la roca, que la estatua son los imperios del mundo, de toda la historia. Bueno, tal vez no de toda la historia, porque tenemos que conocer por acá. Y luego la roca es Cristo en su segunda venida, destruyendo y poniendo la supremacía sobre todos los reinos e imperios y reyes, y luego estableciendo él el reino, porque él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en toda la tierra. ¿Vale? ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien? Sigamos leyendo a ver qué dice Daniel, a ver si estamos en lo correcto. Bueno, ¿qué tenemos acá arriba? Daniel da al rey una descripción perfecta de su sueño, y solamente el poder de Dios puede hacer eso. Le dice Daniel: tú, oh rey, eres el Rey de Reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. ¿Tú eres aquella cabeza? Ok, entonces, ¿estamos en lo correcto? La estatua representa imperios del mundo, los imperios del mundo. En este caso estamos en la época del imperio babilónico, que estamos hablando de una época del 609 al 539 antes de Cristo, la cabeza de oro. ¿Estamos de acuerdo? Le dice Daniel: tú eres esa cabeza de oro. Entonces Babilonia se va a identificar como el oro, la riqueza, el esplendor, el rey Nabucodonosor. Le llaman Rey de Reyes, ¿vale? Un sobresaliente rey. Tenemos aquí la descripción que está dando Daniel, versículo 39. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. Después de Nabucodonosor, ¿quién derrota a Nabucodonosor? El imperio medo y persa, ¿sí? Los persas destruyen a los medos y se unen, y juntos, ya con más persa que medo, los reyes persas vienen y gobiernan de pechos y brazos de plata del 539 al 331 antes de Cristo, que son los brazos, porque es el oro, pero es la plata, pero son dos brazos también. ¿Por qué? Porque son dos reinos, los medos y los persas. ¿Qué más? Dice: y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. ¿Quiénes son? Los griegos, ¿verdad? Con Alejandro el Magno, ¿sí? Entonces el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. Se acerca ya a la venida de Cristo. Tenemos entonces esta estatua, tenemos que son símbolos de imperios, y luego versículo 40: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos.
El cuarto reino. Entonces, ¿quién es el cuarto reino? Roma. Del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. ¿Sí? Tenemos ahí al Imperio Romano. ¿Cómo ven? ¿Estamos más o menos? Más o menos va una interpretación correcta. Por eso algunos dicen que Daniel se escribió poquitos años antes de que viniera Jesús, con otro autor que no fue Daniel, el profeta, porque describe con claridad todo lo que pasa después de Nabucodonosor, los imperios que vienen, el Medo-Persa, el griego, Roma. Entonces, ¿cómo lo pudo haber escrito Daniel si Daniel estaba en una época antigua? Entonces, no creen que Dios pueda revelar el futuro. Algunos dicen que Daniel no se escribió allá en la época de Daniel, de Babilonia, sino que se escribió después, porque da muchos detalles. Dios pone y quita imperios. La soberanía y el conocimiento de Dios lo podemos nosotros experimentar aquí. Entonces, esto que estamos viendo está sucediendo, el futuro que le está presentando Daniel a Nabucodonosor. Todo le está contando el sueño y le está dando la interpretación. Versículo 41. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a los pies que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, a ver, estamos dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano, tenemos acá al final pies de hierro y barro, nuevo Imperio Romano antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa entonces estos pies y los dedos? Dos pies, lo que viste de los pies. Estamos dentro del Imperio Romano. Que va a haber alianzas ahí, dicen. Imperio Romano, uno. Dos pies, ya no es uno. ¿Sí? ¿Qué pasa con el Imperio Romano en la historia? Bueno, sí, desaparece. Pero el Imperio Romano Es dividido. se divide, ¿verdad? Se divide. El Imperio Romano se divide. Una parte occidental y una parte oriental. La parte occidental tiene su capital en Roma y la parte oriental tiene su capital en lo que hoy llamamos Estambul, que le pusieron Constantinopla, ¿no? La ciudad de Constantinopla, porque ahí el emperador Constantino se estableció y demás. Pero lo que ahora conocemos como la capital de Turquía, que es Estambul, ¿sí? Al norte de Israel, está entre Europa y Asia, Turquía. Ahí se establece el Imperio Oriental Romano, y luego los occidentales están por acá. A los occidentales vienen estos grupos bárbaros que les llaman del norte, de los nórdicos, los bárbaros y vikingos y todos esos vienen y empiezan a debilitar al Imperio Romano de Occidente, y lo empiezan a debilitar hasta que lo desaparecen, y vienen guerras, se establecen ahí Europa y demás cosas. El Imperio Occidental permanece más fuerte, más tiempo, pero el Imperio Occidental también viene un grupo fuerte que se convierte en el Imperio Bizantino, que es gobernado principalmente por árabes. Entonces, hasta ahí podemos ver la historia, cómo termina el imperio romano cuando conquistan Estambul, cuando conquistan Constantinopla, los árabes, y hacen el Imperio Bizantino y demás, y todo esto. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tiene que ver con todo esto? La historia que estamos viendo, universal, ¿qué tiene que ver con eso y con los dos pies? Roma se va a dividir, tiene 10 dedos, cada dedo de Occidente, 5 naciones, de Oriente, 5 naciones. En el futuro se levantará lo que Juan llama en Apocalipsis una bestia
que tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, ¿sale? 10 cuernos representan 10 reinos, 5 de oriente, 5 de occidente. Se van a unir. ¿Se van a unir contra quién? Contra Israel. Cuando se unan contra Israel y estén ahí en una lucha, de los 10 va a salir un cuerno pequeño que va a derribar a 3 de los 10. ¿Sale? Va a salir un rey de esos 10, va a salir un rey más poderoso, derriba a 3, y ese va a ser ¿quién? El anticristo. Vamos a ver eso en Daniel. ¿Sale? Entonces, más o menos así va la situación de el imperio romano dividido: oriente, occidente, 10 dedos, barro con hierro, ¿no? Romanos occidentales con musulmanes orientales. Y se van a mezclar, pero nunca se han mezclado, ¿sí? No, están casi mezclados ahí en Europa. ¿Cuántos están ya? ¿Cuántos árabes musulmanes están ahí llegando y conquistando y habitando, pero no juntos, pero no revueltos? Entonces, los pies como parte del último imperio que habrá de levantarse. Sigamos leyendo, ya casi acabamos. Y en los días de esos reyes, ¿cuáles reyes? El Dios de los cielos levantará, ¿cuáles reyes? Los que van a estar. Los reinos que van a estar. Los de los pies, que no se van a mezclar unos con otros. El Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que dice que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, rindió homenaje a Daniel, mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. Muy bien, entonces aquí tenemos lo de la roca, Martín. Dice que, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Simbólicamente, pudiera ser el reino de Jesús en su primera venida, espiritual. El reino espiritual. ¿Quién está por encima de ese reino? Nosotros somos parte de ese reino. ¿Quién está por encima de ese reino? Pues solamente Dios. Él es el rey, ¿verdad? Simbólicamente, espiritualmente, pudiéramos decir que sí. Pero como está hablando de la estatua de imperios reales, entonces podemos decir que no, que es más literal que simbólico o espiritual. Más literal de reinos e imperios. Entonces, tenemos aquí, pues algunos dicen que el imperio romano no ha sido vencido en su totalidad, que todavía a través de la Iglesia Católica y a través de todo esto está el asunto del imperio. Pero aquí lo importante es que esta roca que se desprende de la montaña, que nosotros la identificamos como Cristo en su segunda venida, establece un reino que jamás será quitado. Cuando Jesús viene en su segunda venida, establece el reino milenial aquí en la tierra y hay paz, y una vez después de ese reino milenial todo se destruye y nos da el pase a la eternidad, a una vida eterna. Entonces le está diciendo cómo viene y destruye, desmenuza todos estos reinos, que es Cristo eliminando los reinos humanos para establecer su reino, eliminando los reinos de maldad, de espirituales de maldad, de demoníacos y humanos, para establecer su reino. Entonces Nabucodonosor ya terminó. Le dijo Daniel: esto fue lo que soñaste y esta es su interpretación, su majestad. ¿Y el rey cómo se quedó? Con la boca abierta, con el ojo cuadrado. ¡Wow! Le hizo caravana a Daniel. Tú sí sabes, tu rey, tu Dios es el Dios de dioses, ¿no?
Y entonces dice que hasta le mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso, lo que hacía su costumbre de hacer eso a los dioses paganos. Eso se le hace a los dioses, y se lo hicieron a Daniel. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? La roca que destruye la estatua es el reino de Cristo en su segunda venida. 47. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes, ¿de quiénes ustedes? De Daniel y sus 3 amigos, porque parece que no hay más personas hebreas o judías relevantes, aunque yo creo que había muchas, pero relevantes en puestos importantes, Daniel y sus amigos. El Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Entonces, Nabucodonosor no le da meramente el crédito a Daniel. ¿A quién se lo da? Vemos a un rey, Nabucodonosor, que cree, que está poniendo su confianza en el único Dios verdadero. Un rey pagano, sanguinario, un rey politeísta, y ahora está reconociendo, ¿por qué? Está experimentando el poder de Dios a través de un jovencito. Todavía estamos hablando de un joven como de 20, 21, 22 años, 23. ¿Cuánto ya le echa? ¿Cuántos tiene? 25, ponle 25, ¿no? Está chavo, ¿no? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia, fíjate, y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. A los que les había salvado la vida, lo puso por encima de ellos. Ahora es un jovencito de 25 años, y todos los hechiceros, brujos y encantadores que había ahí ya son viejos. ¿Cómo se van a sentir? Como siempre. Pero ¿cómo deberían de sentirse si les acaban de salvar la vida? ¿No? Van a ver que van a intentar matar a Daniel a como dé lugar. ¿Sí? Entonces, está interesante esta historia. Próximo miércoles, no se lo pierdan, a esta misma hora. Daniel solicitó del rey, o sea, Daniel dice: no nada más a mí. Y él designó a Sadrach, a Mesach y a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia, y Daniel permaneció en la corte del rey. ¿Cómo ven? Ahí está la historia, primer sueño, primera profecía del libro de Daniel, la estatua, el sueño de Nabucodonosor. Nadie pudo interpretarlo. Viene Daniel a oración, le pide en oración que Dios le revele en lo secreto. Dios se lo revela, va, se lo dice al rey, el rey se queda impresionado, pero toda esta información que acabamos de analizar es la historia de nuestro mundo. Babilonia, medos persas, Grecia, romanos, hasta la fecha. Son imperios, que va a venir la segunda venida de Cristo. Ahí nos mostró todo, cómo va a ser, ¿no? Nos mostró 600 años antes de que viniera Jesucristo. Ya está la historia marcada de esa manera. Comentarios finales, preguntas. ¿Qué piensan? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué piensan de esta historia? La estatua de Nabucodonosor. Adrián. Yo me quedo igual también con todo cuadrado, ¿no? Porque a esa fecha Dios le revela a Daniel lo que iba a pasar, y así sucedió tal cual. Sí. Y todavía no se cumple. Todavía falta, sí. Segunda venida. La roca, ¿verdad? La roca no se ha desprendido. Sí. Entonces, pero va a pasar algún día, a lo mejor no existiremos nosotros. Ajá, y este mundo no se ha acabado. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Es algo impresionante para decir: se va a desprender una roca de una montaña y nos va a pulverizar, porque así es pulverizar, así dice, ¿no? Nos va a pulverizar a todos cuando venga. Estemos preparados, estemos listos, porque el mensaje sí es urgente. César. En la historia, por otra vez, por segunda vez, podemos ver así que cómo Dios se ha manifestado a gente muy poderosa, ¿no? Estamos hablando de reinos o de personajes. Habíamos visto anteriormente al faraón en los tiempos de Moisés, pero aquí comienza, o más bien
sucede o precede el tema de gobernar el mundo, por decirlo así, y Nabucodonosor, uno de los personajes más importantes en ese tiempo, poderoso, junto con ejércitos y conocido por esplendoroso también. Sí. Por eso es conocido como el reino del oro, ¿no? Pero, Sí. y observar en su carácter, pues, que él mismo, siendo el más poderoso, Sí. sí, reconoce a Dios por una vía muy sencilla. Un sueño, Sí, la interpretación de un sueño, un joven, pero un esclavo por medio de un esclavo. de un esclavo, ni siquiera era caldeo, ¿no? Ni siquiera era de Babilonia, Daniel. Un extranjero, pues, un extranjero vino y nos puso aquí el ejemplo. Y le rinde honor como si fuera un Dios. Y reconoce a Dios. Entonces, tenemos aquí la situación de una decadencia, ¿verdad? Decadencia. ¿Estamos viviendo esa decadencia? Decadencia moral, decadencia espiritual, decadencia emocional, familiar, en vicios. El ser humano está en decadencia. Estamos del oro y vamos hasta el barro. Y cuando ya estemos allí dándonos con todo, entonces viene esta roca que es Cristo en su segunda venida. Está interesante, ¿verdad? No habla de la primera venida. No habla de como Isaías o como algunos profetas específicos. Habla de su segunda venida. Entonces tenemos aquí en Daniel algo muy interesante en estos reinos humanos. Y atrás de estos reinos humanos, ¿quién está? Satanás. Satanás moviendo los hilos, Satanás moviendo a toda esta gente con filosofías, ideologías que van en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus hijos, en contra de su iglesia, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Su creación, en contra del diseño divino, el diseño de hombre y mujer, lo quieren distorsionar. Sí, Nabucodonosor, o sea, se quedó totalmente con el ojo cuadrado porque se las había puesto muy difícil, ¿no? O sea, los magos querían alguna señal o algo para poder interpretar el sueño y no sabían, y sin embargo Daniel le dio detalles, ¿no? Hasta le dijo, te ibas a dormir, estabas pensando en el eso, futuro, sí. y Dios ya después te reveló estas cosas y ya le dice y se lo interpreta. No, y cómo exalta a Nabucodonosor, Daniel, es también interesante, ¿no? Es inteligente. ¿Qué le dice? Tú rey, tú encabezas, tú eres el grande, tú eres la cabeza de oro. Tú eres el mejor de todos, ¿no? Entonces está interesante. Bueno, tiene mucha información. Analicemos, reflexionemos en esto. No sé si hay alguna preguntas más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites conocer a través del profeta Daniel todo lo que tú has establecido para este mundo, para el ser humano. Y también, Señor, qué hermoso es saber que tú vendrás por segunda vez a establecer un reino que jamás desaparecerá. Te alabamos, te exaltamos en esta noche, así como lo hizo en aquella vez tanto Daniel como Nabucodonosor, y reconocemos que fuera de ti no hay Dios poderoso. Tú eres el único Dios. Ayúdanos a permanecer nuestra fe en ti como el único Dios verdadero, en tu Hijo amado como el único medio de salvación, y de esta manera, Señor, que tu Espíritu Santo venga dándonos, capacitándonos hacia donde tú quieras llevarnos. Que todo esto que nos has revelado sea útil para edificar nuestras vidas y sea útil para llevar un mensaje de esperanza y de vida a aquellos que aún no te conocen. Enséñanos, Señor, a poder hablar con libertad, a hablar con seguridad, a hablar con entusiasmo al mundo que está a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Bendice a cada familia de esta iglesia, que podamos juntos en los grupos familiares poder platicar, poder comentar, aportar aún más de lo que tal vez hoy no vimos en este capítulo 2 de Daniel. Quédate con nosotros. También te rogamos que bendigas los diezmos y las ofrendas que han de levantarse. Te pido por la economía de tu iglesia.
iglesia, la economía familiar, los trabajos, y también por los que aún se les dificulta un trabajo, Señor, un ingreso. En el nombre de Jesús te pedimos que tú proveas, Señor, de trabajo, de bendición, de prosperidad y de que podamos salir adelante y tener una economía estable. Señor, bendice la economía de esta tu iglesia, que podamos ofrendar y diezmar con alegría, que podamos hacerlo con libertad y que podamos hacerlo con gratitud para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.